Hoy nos encontramos en la ciudad de Neiva, que por sus características y condiciones pertenece a un ecosistema urbano. Recordemos que un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Dentro de estos tenemos al ecosistema urbano, que ha sido notoriamente afectado por la actividad del ser humano y que apenas conserva sus características naturales. Es un hábitat artificial construido por el hombre para sí mismo, donde se relacionan factores abióticos y seres vivos, donde la base física es producto de la actividad constructiva del hombre y el componente natural está muy reducido o muy controlado. A diferencia de los ecosistemas naturales, los ecosistemas urbanos dependen fundamentalmente de los ingresos de materia y energía por parte del hombre. ¿Y cómo es el funcionamiento de estos ecosistemas? La población interactúa con el medio externo para la obtención continua de alimentos, combustible, aire y agua, donde éste crea sus particulares condiciones ambientales en términos de relieve, flujo de energía, filtración del agua y entre otros. Es decir, el ecosistema urbano funciona a base de intercambios de materia, información y energía. ¿Cuáles son los componentes de este? Tenemos factores bióticos y factores abióticos. En los factores bióticos, el ser vivo que predomina es el ser humano, aunque también encontramos especies animales domésticas como el perro, el gato o algunas plagas que están en la casa, como roedores o cucarachas. Encontramos especies vegetales que en su mayoría son cultivadas por el hombre como ornamentales y alimenticias, aunque en los parques también es visible la maleza. Y lo que más predomina en este ecosistema son los factores abióticos, ya que en su mayor parte la ciudad se encuentra construida por edificios, puentes, centros comerciales, oficinas, parques y entre otros. Ahora pasaremos a hablar sobre las características y las esferas que abarcan un ecosistema urbano. Dentro de las esferas que abarcan un ecosistema urbano encontramos tres: el medio ambiente, un entorno edificado y un entorno socioeconómico. Cada uno de ellos tiene unas características diferentes. El entorno edificado, hablamos sobre las diferentes edificaciones que se generan alrededor de ese ecosistema. El entorno socioeconómico, la productividad que se da allí, y el tema del medio ambiente, todo lo natural que les rodea a seres vivos y seres no vivos. Las características del ecosistema urbano, hablamos sobre el nivel de producción y de consumidor. Hablamos sobre los estilos de vida que se generan allí en ese ecosistema urbano, de las personas que rodean allí esa naturalidad. Hablamos sobre las diferentes explotaciones de los recursos naturales que están allí inmersos en ese ecosistema urbano, como lo son el agua, ¿cierto? Como lo son la tierra. Hablamos también sobre el nivel de calor que se genera en ese ecosistema urbano considerado como una isla. Y terminamos también llevando otra de las características de ese ecosistema, como las relaciones simbióticas que existen entre los seres vivos que habitan en ese ecosistema, es decir, las relaciones que se generan estrechamente entre las mismas especies que habitan en un ecosistema urbano. Características que tenemos dentro de los ecosistemas urbanos, tenemos que tener en cuenta que en estos ecosistemas predomina lo artificial sobre lo natural, ya que la ciudad altera todos los factores del entorno natural, y también se caracteriza por gran dinamismo, una tasa o cambio acelerado y dominio de la esfera cultural como máxima expresión del ser humano. Dentro de estas características tenemos los contrastes con los ecosistemas naturales. Pues imaginémonos que un ecosistema urbano representa un extremo de lo natural. Pues en el ecosistema urbano vamos a encontrar edificios, vamos a encontrar vehículos, vamos a encontrar todo lo creado por el hombre. Mientras que en un ecosistema natural pues predominan los factores bióticos y abióticos y se establece la acción de los principios y leyes naturales. Cuando hablamos de contraste con los ecosistemas rurales, pues el ecosistema rural está en un plano medio, está entre lo natural y lo artificial. ¿Por qué? Porque en un ecosistema rural, aunque hay actividades creadas por el hombre, aún conserva actividades naturales dentro del ecosistema. Pues porque va a predominar sobre todo el paisaje, aunque hay cultivos,
todavía tenemos partes con bosques, entonces esa es una gran diferencia. También tenemos que decir a nivel del relieve que está formado básicamente por los factores eléctricos, por la electricidad y por el consumo del gas, y a su vez pues esto va a generar calor. Por ello, dentro de estas alteraciones tenemos la isla de calor. Como lo dijo mi compañera anteriormente, esta isla de calor por lo general en el ecosistema urbano presenta grandes efectos. ¿Qué significa esta isla de calor? Es una temperatura promedio mayor al entorno natural. ¿Por qué se producen estas islas de calor? Por la gran cantidad de emisiones de gases que generan los vehículos, por las energías eléctricas que se consume diariamente dentro de las actividades de nosotros los humanos dentro de un ecosistema. Asimismo, como última alteración tenemos el aire que se va a alterar. ¿Por qué se altera el aire? Por la contaminación exagerada que tenemos nosotros los humanos frente al ecosistema en el que estamos viviendo. Bueno, dentro de las desventajas que poseen los ecosistemas, tenemos que tener en cuenta que hay seres humanos, flora y fauna doméstica, hay vegetales y animales adaptados. Dentro de esto tenemos que decir que la mayor contaminación es producto de los residuos sólidos y de los productos líquidos que se producen dentro de una ciudad. Los residuos sólidos, aunque son llevados a diferentes sistemas de reciclaje, aún así se van a producir contaminación. Hay que decir que dentro de esta contaminación tenemos que se producen más o menos unas 32.000 toneladas de aguas residuales, unas 20.000 toneladas de alimentos, unas 1.600 toneladas de residuos sólidos y unas 32.500 toneladas de combustibles fósiles. Dentro de las ventajas tenemos que se generan más oportunidades de tanto el desarrollo, infraestructura, puestos de trabajo y mayor tasa de empleo. ¿Y cómo es el flujo de materia y energía en estos ecosistemas? Dentro de las relaciones tróficas observamos que en las ciudades los alimentos proceden del ambiente agrícola y no del ecosistema mismo. Entonces, en las ciudades solo se desarrollan los niveles tróficos de consumidores. Hay diferentes especies que se relacionan dentro de este ecosistema, como árboles, plantas ornamentales, insectos, pájaros, parásitos, pero una sola especie dominante que es el ser humano. ¿Y cómo es el flujo de energía de este ecosistema? La gran masa estructural de la ciudad es abiótica. Allí encontramos organismos productores, pero su producción prácticamente no es utilizada por el resto de seres vivos del ecosistema. Las ciudades funcionan prácticamente gracias a la energía eléctrica y térmica obtenida por la combustión de derivados del petróleo. La flora y fauna presentes en el ecosistema urbano son las siguientes. En la flora de los ecosistemas urbanos encontramos dos especies, las plantas cultivadas, que son aquellas que encontramos como ornamento en las calles y parques. Un ejemplo de estas plantas son las siguientes. Encontramos también plantas malezas, que son un grupo de especies que habitan en ciudades y pueblos e invaden los parques y áreas de la ciudad. Un ejemplo de estas plantas son la hierba, que son un tipo de plantas que crecen de manera silvestre. En estas encontramos las siguientes plantas que podemos encontrar en un ecosistema urbano. En la fauna de los ecosistemas urbanos encontramos especies que se han adaptado a convivir y a vivir con la humanidad y también a los factores que influyen en este ecosistema. Encontramos los animales domésticos, que son aquellos que habitan y conviven con el ser humano y se han adaptado a este entorno. Encontramos en esto, en los animales domésticos, más que todo los perros, gatos y las aves. También encontramos las plagas, que son un número de especies más numerosas presentes en este ecosistema. Entre ellos encontramos las cucarachas, roedores, mosquitos y moscas.
También encontramos algunas especies de la fauna silvestre que habitan en este ecosistema urbano. Ellos más que todo se habitan por un periodo de tiempo corto o incluso se quedan habitando por un periodo de tiempo más largo. Entre estas especies silvestres que habitan en el ecosistema urbano podemos encontrar ardillas, aves migratorias o silvestres, tortugas, mapaches, zarigüeyas y muchas más especies que se adaptan en este ecosistema urbano, que son creados y modificados por el hombre. Declarada el pulmón de Neiva y Patrimonio de la Humanidad. Bienvenidos al ecosistema urbano El Curíbano. Está ubicado al oriente del Alto de Neiva. Es un humedal que se encuentra ubicado en la Comuna 10, zona del oriente del municipio de Neiva. Sígame y conozcamos más de este bello ecosistema. El municipio de Neiva es un territorio donde gran parte del área más alta es zona de humedales. El Curíbano nace de la quebrada La Toma. Es uno de los ecosistemas estratégicos más importantes de nuestra región. La comunidad ha estado desde hace mucho tiempo solicitando la protección de la humedad. Esta visita ha sido muy agradable porque nos damos cuenta que la CAN por fin tomó como propiedad de ellos para ayudas, para sostener este ecosistema. Como nos damos cuenta, ya tiene zonas verdes, ya está más protegido y para eso han creado campañas de cuidar nuestro humedal, para poder tener su recuperación, para recoger basuras, crear conciencia ciudadana y sembrar muchos árboles, ya que no habían en ese tiempo cuando recién se inició con este gran proyecto de ayudar a cuidar este ecosistema. Los humedales cumplen funciones fundamentales para la sobrevivencia de todo ser vivo, tales como, como tener. En el Curíbano se evidencia que existe una zona de vegetación marginal, ya que predominan las especies enraizadas, en su mayoría pastos. El registro de la especie flotante, que es el buchón de agua, conocido vulgarmente por nosotros, es debido al traslado de sus semillas por las aves y supervivencia en la reserva. Se atribuye a la presencia de nutrientes de la columna de agua, ya que este tipo de especies toman sus recursos a través de filtración de nutrientes que hacen las raíces. Además, se evidencia la presencia de anfibios. En esta visita que hemos hecho, se ha podido observar una babilla que se han encontrado tortugas y muchas clases de aves. Posibles afectaciones del ecosistema: disminución considerable en sus niveles de agua, invasión por escombros de todo tipo. El lugar es botadero de basura perfecto para quienes vacían las cargas de residuos y para quienes de forma indiscriminada depositan bolsas negras de basura en los senderos que llevan a la laguna. Y también es una desembocadura de aguas residuales. Los invito para que cuidemos este gran humedal que tenemos en nuestra ciudad de Neiva.